Tenemos el honor de recibir aquí a Andrés Riesnik. Él es neurocientífico que ha venido a nuestra ciudad y ahora nos va a contar por qué. Y ya amiga de la casa, Victoria Sorraquín de Dussere. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? Uno Gracias habla por de invitarme. neurocientífico y se imagina ya toda una persona como muy mayor. Sos muy joven. Bueno, voy a cumplir 50 el año que viene, che, no tan joven. No, bueno. sí, pero... Esto de trabajar con la educación, la neurociencia, ¿cuántas cosas abarca ser un neurocientífico? Sí, es una rama de la ciencia que avanzó mucho en las últimas décadas y la verdad que es muy fascinante. Empezamos a entender por primera vez la relación entre el cerebro y los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Y por primera vez, desde finales del siglo pasado, década del 90 y ahora mucho más, podemos ver el cerebro funcionando en tiempo real, ¿no? Con resonancia magnética funcional, con electroencefalografía. O sea, algo que era inimaginable antes. Claro. Hablábamos en la semana pasada con Victoria, que tuvimos una entrevista que tuvo mucha repercusión. Todos los mecanismos que se dan en el cerebro, en nuestras neuronas, en los nervios, vos me explicarás mejor, cuando se da el acto de aprender. Claro, bueno, sí, el aprender conlleva concentración, atención, foco, consolidación, repetición. Hay ciertos pilares del aprendizaje. Un gran neurocientífico, que es tal vez el gran nombre a nivel mundial de la neurociencia hoy en día, que es Stanislas Dehaene, un francés, habla siempre de los 4 pilares del aprendizaje, que son la atención, la motivación en el sentido también de compromiso activo con el aprendizaje, atención, motivación, feedback, el siempre saber si lo hiciste bien o mal lo antes posible. Por eso hay tantas cosas que están mal en la educación argentina, entre otras esta. Y por último, lo que él llama consolidación o automatización. Todo aprendizaje requiere después una etapa donde repetís hasta que lo automatizás. Y puedes hacerlo mientras pensás en otras cosas. Hablábamos los otros días, si querés intervenir, Victoria, esto del laissez-faire, dejar hacer, que los chicos en algún momento solos, intuitivamente van a aprender, y esto no es así. No, no solo no es así, sino que es una crueldad. Porque, y yo quiero que Andrés lo explica mejor que yo, si partimos solo de explorar y descubrir y no enseñamos explícitamente, justamente los que menos conocimientos previos tienen están en desventaja respecto de los que sí tienen conocimientos previos, porque los nuevos conocimientos se cuelgan, se enganchan de los viejos conocimientos. Entonces, si querés que Andrés lo explique científicamente... Fácil para que podamos entender. Sí, está perfecto. Lo que pasa es que hay una confusión muy general, justamente por ignorar la neurociencia dentro de los profesorados argentinos, de la ciencia de la educación argentina, que es no distinguir entre el aprendizaje de la lengua oral y de la lengua escrita, de la escritura. Porque lo que es verdad es que los chicos y chicas, los seres humanos, cuando nacen, no necesitan instrucción formal para aprender a hablar. Claro. Pero un chico aprende a hablar, inmerso sobre todo en el mundo con sus pares, como una araña teje telas de araña sin saber de geometría. Lo hace de forma instintiva, ni sabe cómo lo hace. No es que vos le explicás por qué conjugó un verbo de una forma y te puede explicar. De hecho, cuando dice andó en vez de anduvo, te das cuenta que está infiriendo reglas del lenguaje que él no puede explicar, porque él no está repitiendo. Si no, él no hubiera dicho andó. Él no escuchó decir andó. Pero su mini cerebrito, gastando 1 watt de energía, que esto debe tener 500 watts, o sea, una milésima parte de la energía que gasta esta lámpara, el cerebro de un ser humano, y millones de veces menos energía de lo que gasta ChatGPT, un ser humano chiquitito habla bien. Y lo hace porque tiene un instinto, como las arañas tienen un instinto para construir telas de araña. Pero eso es completamente diferente, porque eso entendemos evolutivamente cómo funcionó, cómo evolucionó los circuitos neuronales que le permiten desde nacimiento en interacción con el mundo adquirir un lenguaje hablado. Es completamente diferente lo que ocurre cuando tiene que aprender una lengua escrita. Vos pensás que la lectoescritura tiene sobre el planeta, se calcula, unos 15.000 años, mientras que el ser humano, con su genética actual, con su cerebro de nacimiento actual, tiene unos 200.000. El ser humano no puede haber evolucionado para la lectura y la escritura, o no puede haberse adaptado durante su evolución. No hubo una presión evolutiva. Entonces necesitamos instrucción formal. Lectura y escritura necesita de un maestro, un docente que esté explicando y tener que explícitamente que te enseñen cuál es la correspondencia entre el sonido de las letras. O sea, como se hacía antes. En eso sí, por supuesto. Lo que pasa es que cuando decimos esto nos acusan de que queremos que vuelva la violencia, el castigo físico. No, bueno, es que no hay que tirar el bebé con el agua de la bañera. Básicamente sí, un montón de cosas eran feas. La escuela era como un ejército y había castigo físico. Eso no queremos que vuelva, por supuesto. Abrazamos las nuevas pedagogías. Pero los chicos se prenden a jugar cualquier cosa. Otra tragedia también. En jardín de infante no podés enseñarle... Porque una de las cosas que haces para poder alfabetizar es que empieza a reconocer lo que ya hace automáticamente bien.
pero de forma inconsciente. Por eso hablamos de adquirir conciencia fonológica. ¿Qué es la conciencia fonológica? Es darte cuenta, reconocer que lo que estás haciendo al hablar instintivamente, sin que lo sepas, es combinar los sonidos del habla, los llamados fonemas. Claro, con la exacto, letra. las letras. Pero La M con la A, la M. exacto, pero ellos no se dan cuenta que lo hacen. Porque si vos le decís a un chico, a una persona analfabeta, le decís, si le saco la palabra moro, el primer sonido, ¿qué te queda? Te dice ero, no te dice mo. Porque darte cuenta que mo son dos sonidos es bastante difícil. Claro. Tenés que entrenarlo un montón. Lo que pasa es que nosotros lo hicimos hace tanto tiempo que nos hemos olvidado. Pero así nos enseñaron a nosotros. Claro, Nosotros, en primer grado, nosotros terminábamos todos, pobres, ricos, clase media, estábamos leyendo. Claro. ¿Por qué ahora no? ¿Que cambió la genética? No, no cambió la genética, cambió la forma de enseñar. ¿Y eso Pero por y qué? darte cuenta que yo digo Eso- son 3 sonidos, tenés que practicar. 3 sonidos, a ver, pará. Tenés que prestar atención, no es fácil. Yo te hablo en japonés y no te das cuenta. ¿Por qué involucionamos en eso? ¿Por qué Es una crees? excelente pregunta. A ver. Yo empiezo un poquito y Andrés sigue. Una de las... bueno, nos abrazamos una teoría equivocada y la abrazamos universalmente en la Argentina, ¿no? Como dice Andrés, todos los profesorados, toda la ciencia de la educación, todos los docentes, todas las provincias abrazaron esta teoría que decía que íbamos a aprender a leer y escribir por inmersión. Y creemos que muchos pensamos que parte de por qué haber abrazado esa teoría viene de no queremos ser autoritarios. Es autoritario decirle a mi nieta, Joaquina, que la A suena A. Tengo que dejar que ella descubra cómo suenan las Como que letras. nos fuimos de un extremo al otro. Pero como todo en la vida, después tenemos que caer en el medio, ¿no? Sí, totalmente. Pasó esto, que como eran teorías verosímiles hace 50 años, Claro. pero después hicieron un montón de experimentos, se estudió mejor y se vio que no sirve porque ¿Esto pasa en el mundo? ¿O en solo- muchos lados sí, pero claramente en los países a los que le va mejor, en las pruebas estandarizadas internacionales, no lo hacen. No lo hacen. Lo hacen mucho en Latinoamérica, se hace en Estados Unidos. Por eso Estados Unidos, viste que Estados Unidos en educación no están bien. No. Por el contrario, están a mitad de tabla. Ujú. Agarrás contra Estados Unidos, contra China, contra Singapur o contra los países nórdicos europeos y se quieren morir porque está mucho peor. Recién Cuba dijiste... es un buen ejemplo. y- Bueno, Cuba yo es siempre un digo buen- eso porque pareciera que, a ver, Sí. yo no me gusta hablar de política porque esto es como una vacuna, no importa la política, Claro. pero yo vengo de una familia progresista y yo me considero un progresista, la verdad sea dicha, pero esto no es política, no importa, pero entonces, e incluso, aunque en general es verdad que el progresismo empujó más estas teorías falopa que te dicen esto, que el chico explore y aprende, que no tiene ningún sentido hoy en día, ya después de 20 años de evidencia. Sin embargo, por ejemplo, te doy 2 ejemplos. Cuba enseña el sonido de las letras, enseña bien. Claro. Y no están en una y pobreza absoluta, ideológicamente, claro. están en una miseria, en unas condiciones miserables y sin embargo saben leer bien. Están en Claro. condiciones mucho, y nuestros chicos pobres no pueden leer. Tengo tanto para preguntarles, pero nombraste ChatGPT, ¿no? Inteligencia artificial. ¿Cómo viene? ¿Cómo cae esto? Porque ahora estás en un ratito en Globan, donde Sí. trabajan, vas a ir a las 14 horas a dar Sí. una charla allá. ¿Cómo interfiere la inteligencia artificial en esto que los ¿En chicos tienen que, alfabetización? tienen que responder una pregunta y van al chat GPT y se lo escribe todo? Mira, la alfabetización para mí no interfiere mucho. Porque es simplemente el sonido de la letra por letra, el sonido de la letra, porque en realidad es fácil. En el fondo, el español rioplatense tiene 24 fonemas, 24 sonidos. Si haces 2 por semana, en 12 semanas están alfabetizados. ¿Qué es lo que pasaba siempre, lo que pasa en los países que alfabetizan bien? En 6 meses están alfabetizados. A mí me llegan videos ahora de Colombia, donde están aplicando métodos en muchas partes basados en ciencia, y chicos, en las condiciones de pobreza extrema, después de 4 meses de alfabetización, leyendo bien. O sea que tenemos que ir a las bases, porque A las después bases, total. la Después inteligencia artificial podemos será discutir. como la calculadora, como Exacto, internet, exacto. Y tiene será un impacto algo en el más. trabajo, es otro debate, pero en alfabetización inicial no va a tener tanto impacto. Si no estamos haciendo mínimamente lo que hay que hacer para que aprendan. Hace 2 días las pruebas a aprender en secundaria, el 14% de los chicos de secundaria de toda la Argentina comprenden algo de la matemática. Pueden resolver algo, no todo, algo, medianamente bien. 14%. Es una tragedia, hoy lo dicen ya todos los diarios. Nosotros estamos a punto, en unas horas, vamos a sacar un paper que elaboramos con una pequeña investigación de qué pasa con la matemática. Y la verdad que lo que pasa, lo que encontramos, es aún peor que lo que pasa con la alfabetización. El principio es el mismo. No enseñamos los números, hacemos que los descubran. No enseñamos la conexión entre número y cantidad,
hacemos que lo descubran. No enseñamos a sumar, hacemos que debatan toda la mañana a ver cómo se suma. Sí, pues lo que hablamos otros días, la división, todas esas Sí. cosas, que ahora tardás 10 horas, no la entendés nunca. No saben hacer un algoritmo, no saben sumar, no necesitan a sumar en vertical. ¿Cómo puede ser? Porque dicen, no, porque tienen que entender conceptualmente. Pero pará, en la vida siempre se aprende primero conceptualmente, después practicás, hasta que lo automatizás. Pero todo es así en la vida. Eso de que no podés decirle al chico porque le estás cortando su libertad que tiene que practicar, es lo peor que le puedes hacer al chico. Si lo primero que tiene que aprender un chico en la vida es que las cosas se aprenden practicando. Con la cola en la silla, practicando. Esa es la vida. Y A las 2 van a estar en Globan. A las 6... A las 6 vamos a estar en el Mullen presentando No aprendimos nada, mi último libro de Editorial Ateneo, con la presencia de Andrés, contando cómo vio él mi libro, cómo lo leyó, qué sintió cuando lo leyó. La verdad que para mí es muy emocionante. Vengan, por supuesto que es gratis, hay lugar todavía, y creo que se va a generar un debate muy interesante alrededor de esta idea de por qué tenemos que enseñar a leer explícitamente. Bien. ¿Qué es esto? Este hashtag. Bien, acá tengo Hashtag. acá sí. Que entiendan lo que lean. Dice, va, sí. dice este hashtag. Sí, hoy ha sido una semana contamos? hoy fue una semana muy especial para la educación Sí. argentina, porque no solo salió el informe de las pruebas a aprender el martes, que muestra la tragedia, que confirma la tragedia en la que estamos inmersos, ojalá eso sí lo va a tomar más conciencias, y hoy además la ONG Argentinos por la Educación, que viene haciendo un trabajo muy conmovedor y muy lindo en este sentido para concientizar sobre esta problemática, lanzó la campaña hashtag que entiendan lo que lean. Entonces varias personalidades de la cultura, del periodismo, de las artes, se han sumado a esta campaña y están publicando en sus redes sociales que entiendan lo que lean como una forma de concientizar sobre esta enorme problemática que es que ¿cómo van a aprender todo lo demás necesario en la vida si no saben leer? Es la prioridad básico. número 1 del país. O Y, sea, y saber leer significa que uno lee y entiende y comprende, entiende. porque a veces leen y terminaron de leer y no entendieron y lo no que entendieron porque dice. están todavía muy concentrados en decodificar los sonidos de las letras porque Exacto. nadie se los explicó bien, porque lo podrían hacer. ¿A No lo cuánto- automatizaron porque nadie los hizo ¿A practicar. cuánto estamos de volver a una buena educación? Bueno, yo soy. A ver, en nuestros ambientes hay de todo. Hoy he hablado con una amiga, Flor Salvareza, que es una gran experta del área. Estudió con Noam Chomsky, como el gran Noam Chomsky, el gran intelectual del siglo XX. Ella es más pesimista. Justo hoy también me parece que está como que hubo unas discusiones ahí en nuestros grupos, pero yo soy optimista. ¿Por qué? Porque primero los tiempos se están acelerando. Con las redes sociales hay cambios, transformaciones que antes tardaban un siglo y tardan un mes o una Bien. semana. Y yo soy optimista porque la gente se está creando un caldo de cultivo. Lo veremos todos, los Todo, padres, porque a quién no los le docentes, importa. O sea, todos. y todo el mundo está indignando mucho porque nos han dicho este verso constante que no van a aprender, démosle tiempo. Y estamos peor. A ver, Perú y Colombia invierten la mitad en educación por estudiante que Argentina y están mejor. O sea, no es una cuestión de cuánto se invierte, que por supuesto está bien, tiene que haber mejores salarios, tiene que haber mejores condiciones edilicias. Todo eso estamos completamente de acuerdo. Pero no es solo eso, sino porque los chicos en Cuba, en condiciones miserables, aprenden mejor que los Claro, chicos de Argentina. no es solo eso. No es solo eso, hay algo más. Chicos. Y se puede transformar rápida, esa es la cuestión. Porque si no supiéramos qué es lo que hay que hacer, está bien, me deprimo y estamos perdidos, pero no. Se puede. Se puede. se Es cuestión de puede. implementar lo que la ciencia hace 20, 30 años ha demostrado que funciona para alfabetizar y para enseñar matemáticas. Me encanta la pasión de los dos, nos unimos a esta pasión, la gente también que nos va escribiendo. Hashtag que Que entiendan, entiendan lo que lean, lean. sáquense fotos, súbanlas a sus redes. Ahí está. Educere Argentina es parte de la campaña y hoy, en el encuentro de las 6 de la tarde, nos vamos a sacar todos fotos, Andrés con su remera, luciendo y comunicando que, por favor, que entiendan lo que lean. Chicos, muchas gracias. A vos, por favor. Estuvimos aquí con Andrés Riesnik, neurocientífico, y Victoria Sorraquín de Educere, bueno, hablando justamente de lo que todos nos interesa, la educación.